Entonces, tenemos que darnos, como pueden ver acá, un ejemplo de un número entero en base 10. Entonces, lo que vamos a hacer con ese número que esté en base 10, tenemos que mostrar en pantalla, dice, indicando si su último dígito es par o impar. Tenemos que analizar, como pueden ver, el último dígito de ese número en base 10. Ese número 10 en base 10 obviamente podría tener solamente un dígito, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 20 dígitos, no sabemos. Va a depender de ese dato de entrada. Entonces el dato de entrada va a ser el número. Entonces ustedes pueden colocarlo que el número va a ser igual a la variable n, o simplemente colocan también num, pero la idea es que represente algo para ustedes esa variable. Por ejemplo, n, para nosotros n va a ser igual al número. Mostrar sus resultados. Ustedes saben que el último dígito podría ser un número par o impar, eso es lo que indica acá. Y eso es lógico porque existen números pares o impares. Entonces, el último dígito lo voy a colocar como UD, último dígito, o simplemente hubiesen colocado D, o X si quieren, no importa, depende de cada uno. Donde nos vamos a dar un ejemplo, cualquier número, ¿sí? Yo estoy tomando este número así al azar, 47.863. El último dígito, como pueden ver, es 3. La respuesta que debería dar el programa, ¿qué es? ¿Es un dígito par o impar? ¿Qué dicen? Impar. Impar, ¿cierto? Para este caso es impar, porque el último dígito, como pueden ver, es un número impar. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cuáles son los números No, pares? divisible entre sí y entre la unidad. Sí. Los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, en base 10 solamente queda hasta 8, ¿sí? No hay 10 ni 12 en los dígitos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es analizar si ese dígito es par o impar. Ahora el cero no lo van a contar, ¿cierto? Bueno, aquí no nos especifica si hay que tomarlo en cuenta o no el cero. Pero si dijeran no tomar en cuenta el número cero, entonces tendríamos que hacer otra condición para ver si ese dígito es cero. Como este es un número en base 10, lógicamente tendríamos que dividirlo entre base 10 para ir descomponiendo esta cantidad. Me refiero a lo siguiente, si ustedes dividen 47.863 entre 10 les va a dar que es igual a 4.786. Esta cantidad por 10, ¿cuánto les da? Les da 47.860, ¿cierto? 10 por 4.786 les va a dar eso, 47.860. ¿Cuánto va a ser el residuo de esa resta? Va a ser 3. Entonces, como pueden ver, ese 3 está saliendo acá, ese último dígito. De hecho, esta es la forma de ir descomponiendo un número en base 10, ir dividiéndolo siempre entre 10. Ya sacamos el último dígito. Este dígito es el que tenemos que analizar. Ahora, este dígito que está de color rojo y es 3, ¿con qué herramienta podemos obtenerlo? Hace rato ya habíamos visto algo parecido. ¿Con qué se lo puede obtener? Con mod. Sí, exacto, con mod. Eso es lo que ustedes ya tienen que tener claro, que si necesitan el residuo, entonces tengo que utilizar la herramienta mod. Si necesito el cociente, tenemos que usar div. Y eso ya tiene que estar ahí ya en su mente. Bien, necesitamos de mod. Muy bien. Recuerden que para usar la fórmula de mod es esto. Residuo es igual a dividendo mod divisor. Ahora, ¿quién es el dividendo? Es la variable de entrada. En este caso sería 47.863, que es igual a n. Entonces tienen que colocar n mod. ¿Entre cuánto están dividiendo? En este caso estamos dividiendo entre 10. Por tanto, n mod 10 sería igual a 3 para este caso. Y ese 3 tiene que ser guardado en alguna variable que ustedes le asignen. Por ejemplo, nosotros hemos puesto u de último dígito. ¿Ok? Bien, entonces ahora tendríamos que analizar ese último dígito. Como pueden ver, es 3. Otro número impar sería el 5. ¿Qué sucede cuando tenemos números impares? ¿Cómo podríamos saber si un número es par o impar? Una forma de saber si es par o impar un número es dividirlo entre 2. Como ustedes pueden ver, el número 2 es un número par. Entonces, si ustedes dividen a un número impar entre 2, su residuo siempre les va a dar 1. Para todo caso, para todo número. 9 entre 2 sería 4 y queda 1.
perdón, 19 entre 2 va a ser igual a 9 y queda 1. Siempre va a quedar 1 si lo dividen entre 2 a un número par. Y siempre va a quedar 0 en el residuo si es que a un número par lo dividen entre 2. Y eso es lógico, ¿cierto? Para cualquier par, si lo dividen entre 2, siempre va a quedar en su residuo 0. Entonces, de esa manera podemos distinguir un número impar de un número par por su residuo, ¿sí? Sus residuos son 1 para los impares. Sus residuos son 0 para los pares. Bien, entonces, ¿cómo podríamos entonces obtener esos residuos? ¿Con qué herramienta podríamos obtener esos residuos? Si es residuo, puede seguir siendo con mod. Exacto, con mod, ¿cierto? Tenemos que trabajar con mod acá nuevamente para analizar el último dígito. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a decir UD, porque recuerden que UD ya se llama estos últimos dígitos. Estos solo son ejemplos, ¿sí? El resultado que hemos obtenido es UD. Y es a ese último dígito al quien se le tiene que preguntar si es par o impar. Entonces vamos a ver que para este caso el residuo es igual a 1 y para este caso el residuo es igual a 0. Eso es lo que se obtiene para los diferentes casos. Entonces tendríamos que preguntar, ¿sí? Tendríamos que preguntar si cumple con esa condición. No lo vamos a poner en un proceso como pueden ver acá, sino que lo vamos a poner en una condición de esa manera. Una condición es un rombo, ¿cierto? Y una condición significa preguntar. Esta sería la condición que vamos a usar nosotros. ¿Qué significa todo esto? U de mod 2. ¿Qué es para nosotros? U de mod 2. ¿Qué es para nosotros? La condicional, No. U de mod 2. ¿Qué es lo que obtiene? El verdadero falso. Es una pregunta. El residuo. U de mod 2 es el residuo, no se olviden. Ahora ese residuo puede ser 1 o 0, como pueden ver. Es decir, todo esto podría ser 1 o podría ser 0. Va a depender si UD es un número impar. Si este fuera un número impar, entonces el UD mod 2, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 1. Si este UD fuera un número par, como fuera 6 o 4 o cualquier otro, les va a dar un número 0 acá. Cuando están en un rombo, lo que tenemos que hacer es preguntar si esta variable o esta cantidad que se obtiene acá es igual a 0. Eso es lo que les está preguntando ahorita. No es un proceso como pueden ver acá, no es este proceso. Esto simplemente asigna un valor a UD. Aquí no está asignando a nadie, sino que está preguntando si este resultado es igual a este. ¿Cuándo esto se va a volver 0? ¿Cuándo UD mod 2 va a ser 0? cuando el residuo sea par, o sea, cero. Sí, cuando UD sea un número. Perdón, sí está muy bien. Cuando UD mod 2 sea 0. Exacto. Entonces, como esto va a ser 0, lo que realmente estaría preguntando entonces acá es 0 es igual a 0. Eso es lo que está preguntando acá. ¿Cuál va a ser la respuesta? Verdadero. Verdadero. Pero si UD fuera un número impar, el UD mod 2, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1. Entonces aquí va a preguntar 1 es igual a 0. Eso es lo que va a preguntar. ¿Cuál sería la respuesta? Falso. Falso. Entonces, de esa manera va a funcionar como pueden ver. Si esto sale 0, se va a ir para el lado de verdad. Significa que es un número par, UD. Pero si UD es un número impar, esto va a dar 1. Entonces 1 es igual a 0, va a decir falso. Significa que el último dígito es impar. Y eso es lo que nosotros necesitábamos saber, como pueden ver acá en el enunciado. Saber si el último dígito es par o impar. Aquí van a venir los pares, entonces aquí ya deberíamos colocar el comentario. El número es par. Como pueden ver, este es un comentario. Número par, vamos a poner acá. Y acá vamos a poner número impar, porque eso es lo que se hace, ¿cierto? Aquí, por este lado, van a venir los números impares. Por este otro van a venir los números pares. Y listo, ya estaría la condición. A este tipo de estructura ya lo han visto, esta condicional.
Con la ingeniera ya lo Sí, han visto, ¿cierto? Muy bien. sí, auxiliar. Solo hay dos alternativas, como pueden ver acá. O es verdad o es falso. No hay un tal vez o un puede ser sí, no existe eso. O es sí o es no, o es falso o es verdad. Solo hay dos caminos. Y solamente se ejecuta una sola vez ese camino. Ahora, esto no es un ciclo, como pueden ver, solo es una condición donde nos da una salida. O es verdad o es falso. Bien, tenemos que llevarlo todo esto ahora a un diagrama de flujo. Para eso lo que tendríamos que hacer ya es volver a pensar cómo es que hemos llegado a estos resultados. Como pueden ver, este ya sería el resultado final. Pero ahora vamos a volver a iniciar el problema. Sabemos que ingresa un número n. Muy bien, ese era el número n. ¿Qué es lo que se le tiene que hacer a ese número? Sacar el último dígito. ¿Cómo lo sacamos ese último dígito? Con esta ecuación, es decir, con este proceso. Una vez que tenemos ese último dígito, ¿qué hicimos? Preguntamos acá. Preguntamos si su residuo es cero. Si su residuo es cero, es un número par. Si su residuo es diferente de cero, es un número impar. Y listo, esa es la solución. Entonces, eso es lo que vamos a llevar ahorita al diagrama de flujo. Inicio, leer n, UD va a encontrar el último dígito. Como ya hemos leído n, va a poder entonces calcular esto. N mod 10 va a ser el último dígito. Y aquí vamos a poner UD mod 2 es igual a 0. Va a preguntar si es verdad, significa que el número es par. Si es falso, significa que el número es impar. Y entonces colocamos fin porque aquí, como pueden ver, ya se están mostrando las dos respuestas que pueden obtenerse dependiendo del caso de esta pregunta, ¿sí? Podemos hacer la prueba de escritorio, por ejemplo, para un número 47.863, por ejemplo. Ese es el dato de entrada. ¿Cuánto va a dar su UD de esto de acá? El n mod 10 de esta cantidad, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es el n mod 10 de 47.863? Recuerden que simplemente era dividirlo entre 10, porque eso nos dice n, dividirlo entre 10 y todo ese residuo que vas a obtener de eso, asignarle a UD. Eso es lo que dicen estas palabras. El residuo, recuerden que nos daba 3, entonces ese 3 es el que se va a guardar en la variable UD, último dígito. ¿Qué es lo que hace ahora? Va a utilizar esa variable UD, que es 3. 3 mod 2 lo va a aplicar. ¿Cuánto es 3 mod 2? 3 mod 2, recuerden que es 1, entonces lo que está preguntando acá es 1 es igual a 0. La respuesta es falso porque 1 no es igual a 0. Entonces se va a venir por acá y va a escribir este resultado. Número impar. Entonces ese es el resultado que va a mostrar el programa. Que el número es impar, el último dígito. O ustedes si quieren lo hubiesen puesto acá. El último dígito es un número impar. Eso como un mensaje. ¿Sí? El último dígito es un número impar. Eso es lo que podrían colocar ustedes acá. Yo de una forma más resumida simplemente le puse número par, número impar. Bien, como pueden ver funciona el programa. Ahí termina. Pero hagamos la prueba para otro número, ¿sí? Vamos a darle otro dato de entrada. Por ejemplo, este de acá, 3124. 3124 ingresa. ¿Cuánto va a ser su UD? N mod 10 de este número, ¿cuánto les da? 312. 312 va a ser el cociente. ¿El residuo cuánto le da? N mod 10. 4. 4, ¿cierto? 312 por 10 les va a dar 3120. Entonces a esa cantidad le restan y lo que queda es 4. El último dígito es 4. Y en este caso, como pueden ver, no habría necesidad de estar haciendo estos pasos porque siempre que lo dividamos entre 10, su residuo va a ser el último dígito, como les decía. Aquí era 3, ¿cierto? Directamente se lo puede apreciar eso. Si van a aplicar n mod 10, de aquí va a salir 3, de aquí va a salir 4, y si lo demostramos, lógicamente sale eso. Último dígito es 4. Ahora, como ya tenemos el último dígito, si le aplicamos u de mod 2 a esta cantidad, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto da u de mod 2 si u de es 4? Que es 0. 0, ¿cierto? Porque este es un número par. Si es un número par, recuerden que si lo dividen entre 2, va a ser a 2 y queda 0.
U de mod 2 de esta cantidad está dando 0. 0, entonces está preguntando, ¿0 es igual a 0? La respuesta es verdad. Por tanto, significa que el último dígito es un número par. Y eso es lo que va a escribir acá. Número par. Ahora termina el programa. Podríamos hacer también otro ejemplo para otro número si quieren. Por ejemplo, este de acá, 632. Su UD, ¿cuánto va a salir de este número? Su último dígito. Par. 2. Sale 2, el número 2. Aquí lo podemos comprobar. Hace 63 por 10, 630 y queda 2. Ese es el último dígito. Ahora pregunta acá. Esto es pregunta, no se olviden. Esto es proceso y esto es pregunta. Tienen que saber distinguir en eso. Pregunta si su residuo es igual a 0. Para este caso sí, porque es un número par. Les va a dar 0. 0 es igual a 0, verdad. Entonces aquí va a ser el último dígito es un número par. ¿Y listo? Hemos hecho para 3 tipos de números diferentes. Pueden seguir practicando y la idea es que pueda darle solución a cualquier tipo de ejemplo. Ahora, como les decía, no hay el 0 acá. Si existiera el número 0 y el enunciado, por ejemplo, podría mencionar que no se tome en cuenta el 0, entonces aquí tendríamos que modificar esto, ¿sí? Para que no se tome en cuenta el 0. Tendríamos que preguntar si UD es igual a 0. Aquí. Tendríamos que preguntar, ¿UD es igual a 0? Si dice verdad, entonces no tendríamos que hacer nada. Pero si dice que no es igual a 0, entonces recién que diga que es un número par. ¿Ok? Eso es lo que tendrían que implementar ahí. Si es que les pidiera que se tome en cuenta o no se tome en cuenta el 0. Como pueden ver aquí, lo va a tomar en cuenta el 0 y lo va a nombrar como un número par. Porque si esto fuera 0, el UD fuera 0, 0 entre 2, ¿a cuánto va a ser? A 0. ¿Y cuánto va a quedar? Va a quedar 0. Entonces cumpliría esta condición como un número par. Pero si ustedes quieren que el 0 no lo tome en cuenta, entonces aquí tenemos que aplicar una condición. Tendríamos que preguntar si UD es diferente de 0. Eso sería lo ideal. UD es diferente de 0. Si dice verdad, recién que muestre esto. Si dice falso, que no muestre nada. O si quieren pueden mostrar un mensaje, el número es 0 y listo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario en esta parte? Auxiliar, Sí, quería preguntarle de ese 4786 3, sí, ¿le dio usted sí. valor a eso? Sí, es un número cualquiera. Es un número cualquiera. Los 3 ejemplos son números cualquiera. La idea es que este programa encuentre el último dígito y analice si es par o impar. Cualquier número usted se puede dar de ejemplo, ¿sí? Este no es un dato que va a ser siempre ese número. De hecho, el programa se lo realiza para que funcione para cualquier valor de n, cualquiera. Usted podría darse ahorita un número y tendría que encontrar si su último dígito es par o impar, porque esto es el programa que está haciendo. Esa es su función de lo que tiene que hacer ese programa. Y tiene que funcionar para cualquier dato de n, como les digo. No simplemente funcionar para un número o dos o tres. No tendría sentido, ¿cierto? Hacer un programa que funcione solamente para un tipo de ejercicio. No es esa la idea. La idea de programar, de realizar programas, es que se pueda ejecutar ese programa para cualquier tipo de datos, en este caso variable, en este caso n, ¿sí? Y Bien, ese ¿alguien? UD, ¿Sí? auxiliar, y ese UD ¿Sí? 3, 4 y 2 también le dio valor. No, esos salieron de acá. Como puede ver, el último dígito de esta cantidad es 3. Por eso es que el último dígito sale 3. De acá el último dígito es 4. De acá el último dígito es 2. Entonces, estos ya están en función de esta variable n. Porque como puede ver, UD es función de la variable n. Depende de cuánto vale n para que encuentre el último dígito. ¿Ok? Y acá recién UD analizamos, porque esta es una condición, si es un número par o impar. Aquí se pueden dar cuenta qué variable tiene que ser leída. Como pueden ver, UD no puede ser calculado sin antes conocer la variable n. Ahí les va a pedir cuánto es n, les va a pedir la computadora. Si no le han dado un valor
de entrada, entonces ahí no va a funcionar el lenguaje, no va a correr el programa. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún comentario?